Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá en este lugar virtual. Mi nombre es Sandra Banotti, yo soy licenciada fonoaudióloga y doctora en psicología y pertenezco de hace muchos años en la facultad, desde el año 1997, y actualmente estoy en la materia clínica psicopedagógica y en el servicio del SAO. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar, pero específicamente de un proyecto Lomasí. Pero antes de eso quiero principalmente, bueno, agradecer a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, porque es una manera de poder compartir entre todos el conocimiento. Y también presentar a Fernando Vázquez, que Fernando Vázquez no es de la universidad y gentilmente ha participado, pero nosotros con él trabajamos en muchos trabajos de investigación, porque yo además de trabajar acá, trabajo en el Hospital Ramos Mejía. Así que para mí realmente es un gran placer presentarlo y traerlo para la universidad. Y lo voy a presentar, que es el doctor Fernando Vázquez, es del Hospital Italiano de Buenos Aires, es magíster en efectividad clínica, es doctor en medicina y es asesor en metodología de la investigación. Así que justamente Hola, acá ¿cómo está están? Fernando. Bueno, y después, como ustedes saben, yo no sé si los puedo ver a todos, pero están mis compañeros del SAOP y del proyecto Lomasí, que por ahí está, bueno, los profesores Oscar Amaya, Elba Fernández, Carla Cordero, por ahí está Patricia Del, pero es que no los puedo ver a todos, así que tengo miedo de olvidarme de alguno. Ahí veo a la becaria Rosario Borsato. Bueno, la dinámica de este webinar es que tratemos entre todos de participar, porque justamente nos parece que es la investigación, es el lugar donde todos participamos, donde todos nos escuchamos y donde todos ponemos nuestro pequeño granito de arena en un tema realmente complejo, pero un tema que realmente para nuestra universidad es muy importante. Entonces yo voy a compartir la presentación. Hacemos desde acá. Bueno, la idea de presentar esto es funciones cognitivas y vulnerabilidad social y aportes metodológicos para su estudio. Es decir, ojalá que podamos entre todos poder discutir y poder charlar acerca justamente de los aportes metodológicos, no tanto de las cuestiones teóricas, sino más de los aportes metodológicos. Entonces, yo creo que lo que es importante en este espacio es pensar, bueno, por un lado en las funciones ejecutivas, que justamente nuestro Lomasí, nuestro proyecto Lomasí, va a trabajar sobre el lenguaje, sobre las funciones ejecutivas, sobre la memoria de trabajo. También se interrelaciona la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad de salud. Y bueno, justamente es esto, como dije anteriormente, los abordajes metodológicos. Y puse este rompecabezas porque yo creo que en la investigación, de que ya afortunadamente hace muchos años trabajamos en el SAOP en esto, y yo en lo personal también hace muchos años, es que la investigación no se hace solo en absoluto, somos muchos agentes los que trabajamos y muchos agentes los que tenemos que participar e investigar. Y lo que también me parece que es importante de la investigación es, bueno, por un lado, en los principios, en los fundamentos, en que uno no va a descubrir todo, pero va a descubrir ese poquito que digamos, a la comunidad científica le hace muy, pero muy bien. Pero por el otro lado, porque tenemos interrogantes. Un proyecto de investigación, desde el punto de vista metodológico, cuando uno dice tengo que tener la propuesta del problema, ¿cuál es el problema? Yo creo que nos abre una avidez absoluta por el aprendizaje, por saber más acerca de eso. Porque como o directores o como codirectores, como técnicos, como becarios, como todos los participantes, necesitamos de todos nosotros para que cada uno ponga su grano de arena. Así que creo que este es un tema que, bueno, a mí me apasiona justamente por eso, ¿no? Porque siempre vamos a tener una investigación. Bueno, acá se viene la patota del Lomasí.
el Lomacid, que fue aprobado en el año 2019, así que es un Lomacid 2019-2020. Bueno, ahora estamos con algunas complicaciones de público conocimiento. El mismo se denomina estudio de la influencia de las funciones cognitivas, que como dije anteriormente es la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje, y las variables de vulnerabilidad social y de salud en los aprendizajes en niños de situación en riesgo. Es decir, lo que vamos a trabajar, justamente mis compañeros del SAO pueden hablar de esto, es de los niños, digamos, de la población que se reciben y que se trabaja con los niños del SAO. Los voy a presentar porque si no, no me siento bien. Bueno, junto al licenciado Amaya, al profesor Amaya, dirigimos este proyecto, pero también está la licenciada Bonfil, la licenciada Cordero, la licenciada Ders, esperen, que no veía abajo, la licenciada Alba Fernández, Natalia Lozano, Sabrina Pensado, y después algo también muy importante es que todo este año otra beca que ha recibido la licenciada Cintia Vilardi, así que es un trabajo muy intenso que hacemos todas las semanas, y también una becaria, tenemos que es alumna, que es Rosario Borsato, que ella, digamos, es una beca SIN del Centro Interuniversitario. Así que bueno, somos muchas personas trabajando en esto. Entonces, la idea un poco antes de empezar con esto es que hemos preparado unas preguntas y entonces Nazareno nos va a ayudar en esto, así que pido que todos compartamos y también es interesante que a partir de esas respuestas todas podamos participar. En el sentido, no sé si tenemos la manito, bueno, vamos a tratar de organizarnos como podemos. Así que Nazareno, por favor, si puedes poner la primera pregunta. Bueno, fíjense la primera pregunta. Dice, ¿usted trabaja clínicamente con niños en situación de vulnerabilidad social? Y no necesariamente tiene que ser un trabajo del psicopedagogo, también un maestro, una persona que trabaje fuera de la institución. Bueno, ¿se pueden contestar, por favor? Nazareno, ¿y cómo es esto? Ahora vos nos mostrás las respuestas. En cuanto la mayoría de las personas hayan contestado, yo te finalizo la votación y vas a ver el resultado. Ah, perfecto, lo vemos todos. Bueno, creo que esto es interesante porque justamente que va a ser, creo que, bueno, no me quiero adelantar, pero todos aquellos que que trabajan con niños en vulnerabilidad social van a tener seguramente muchas cuestiones para contarnos, ¿no? Y qué les parece importante en el trabajo y qué les parece importante considerar. Bueno, teniendo en cuenta que ya está más o menos en el 80%, te voy a finalizar la votación. Vamos, muy bien. ¿Qué equipo, Nazareno? Y se tiene que estar viendo ahora cómo terminó la votación, que el 67% de las personas pusieron que es un sí, un 15% pusieron no, y un 17% en el pasado. Y porque no se ven ahí en la pantalla, ¿puede ser? Porque yo estoy compartiendo los slides. Ahí está. Mira, un sí, un 67%. Así que claramente muchas personas, la verdad que trabajan con personas con estas características. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Vos, Nazareno, ves si alguien levanta la mano porque yo no puedo ver a todos. Es Solo que en veo. este momento, como se está compartiendo la pantalla, Todos vemos poquito. Si no, por el esto, chat. ¿No? en el chat, si alguien está diciendo algo. Si alguien quiere hacer algún comentario, si trabaja con niños, digamos, que no sean en la universidad. No. Bueno, pasemos a la segunda.
armar este, vamos a hacer la próxima vez. La pregunta que nos hacemos es, ¿usted trabaja clínicamente con niños en... No, esta es la pregunta 1. Sí, a ver, un segundo. Estamos perseverando como los niños. Bueno, nos sale la 1. ¿Esta es la que sigue? No, sigue siendo la 1. Vamos a probar de nuevo. Vamos. Igualmente la 2 se relaciona, ahora la vamos a ver, pero un poco era para saber si se trabaja, diríamos, en los estudios, digamos, si las personas que trabajan, que están acá con nosotros, en los estudios de investigación, trabajan con las variables sociales. Esa es la idea. Porque justamente lo que digamos, que esperemos que podamos discutir entre todos, y por eso está también Fernando con nosotros, es esta dificultad que uno tiene frente a la gran variabilidad, a las gran diferencias o distintas variables. Ahí está la pregunta número 2. Gracias, Nazareno. No, por favor. ¿Usted realiza estudios de investigación con variables sociales? Van contestando porque realmente esto es muy diferente cuando uno es otro tipo, ¿no? Cuando trabaja con otro tipo de variables, ¿no? Para la investigación se suelen llamar como estudios blandos, porque no tienen la rigurosidad como si estuviéramos trabajando con números más exactos, que pues, bueno, pueden ser en medicina, Fernando nos puede contar, pero bueno, en exactas, etcétera. Nosotros siempre vamos a tener esta variabilidad, tanto cuando uno trabaja en variables sociales como en variables psicológicas. Y, por ejemplo, cuando uno trabaja en variables sociales y hace análisis estadísticos, a veces nos critican los revisores, pero digamos, la magnitud de que tienen que tener los estudios siempre son leves y pueden ser críticas, pero en realidad no hay forma de poder resolver, porque justamente, bueno, trabajamos con personas, ¿no? Y con criterios que son difíciles de manejar, difíciles de controlar, que eso sería otra palabra para la estadística. Bueno, de nuevo, cerca del 80% de los votantes. Vamos a finalizar la votación y la vamos a compartir. Vamos. Ahí lo pueden ver. Ah, mira. Sí y no. Bueno, entonces dice, el 29% no realiza estudio de investigación con variables sociales y sí los hace, y no el 62%, el 10% en el pasado. Bueno, pues tenemos que hacer más investigación, que eso está bueno, ¿no? Ahora vamos a la tercera, y ya después nos vamos a un ratito en los slides. Y la tercera, lo que en realidad, fíjense, dice, especifique a través de porcentajes la importancia de los resultados de investigación en su experiencia clínica. Es decir, la idea si se piensa que la investigación es importante para después todos los, digamos, la experiencia clínica, el trabajo clínico. Digamos, me parece que esta pregunta la pensamos justamente con el objetivo de tratar como de unir, ¿no?, la experiencia clínica y las cuestiones de estadística, para que no estén desunidas, porque la verdad creo que lo más interesante es pensar esto, que los datos que uno obtenga en la investigación sirvan en la experiencia clínica.
marco un detalle, ¿no? Que no es menor, que voten tranquilos, que la votación es completamente anónima. Es solo para ver el resultado por las dudas. Y así después dicen, no, cuando le dan el certificado, ¿usted no contestó? Ya estamos con la pregunta 3. Y ya estamos de nuevo cerca del 80%, así que vamos a finalizar la votación. Esa, el 25% dijo el 7%, 50% darle importancia el 14%, el 75% el 24% y el 100% el 55%. Así que tenemos que convencer, Fernando, a una gran parte de esta audiencia, ¿eh? Vamos a lograrlo, y también los compañeros del SAOP. Bueno, ahora esperamos un ratito y un poco para contarles qué es lo que tiene intención el SAOP con sus objetivos. Bueno, voy a dejar de compartir los resultados y me voy a silenciar. Dale, gracias, Nazareno. Entonces, el objetivo general que nos propusimos con el grupo es analizar la influencia de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el lenguaje y la vulnerabilidad social y de salud. Y acá es que lo que se viene después va a ser el trabajo de Fernando, es tanto directa o indirectamente sobre los aprendizajes. Es decir, que vamos a tener, como intenté poner acá, por un lado tenemos las funciones cognitivas, como son la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el lenguaje. También tenemos los procesos de vulnerabilidad social o índices de vulnerabilidad social y de salud, pero también tenemos que saber cómo van a impactar en el aprendizaje, tanto sea en la escritura, en la lectura, en el dibujo y en el juego. Es decir, que tenemos una gran variabilidad, no me quiero decir malas palabras, pero tenemos muchas variables y muchos elementos que se van a entrecruzar. Y esto, digamos, si uno lo piensa en la experiencia clínica, es esto, es un niño con el que uno trabaja, que tiene dificultades en las distintas niveles del aprendizaje, pero que por un lado puede impactar, digamos, ¿quién es el huevo o la gallina? Digamos, ¿quién impacta, ¿no? Los trastornos cognitivos sobre la vulnerabilidad o la vulnerabilidad social o la vulnerabilidad de salud. Bueno, y un poco los objetivos específicos son evaluar la influencia de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje sobre los aprendizajes. Y justamente esto, mediatizadas o no por la vulnerabilidad social y de salud. Otro objetivo específico es investigar la influencia de la vulnerabilidad social y de salud sobre los aprendizajes mediatizadas por la memoria o no por la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje. Y estudiar la influencia de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la vulnerabilidad social y de salud sobre los aprendizajes. Es decir, que lo que uno va a intentar con el estudio es ver cómo hacemos con todas estas variables. Entonces, un poco lo que dije recién. Y bueno, y ahora un poco vamos a poner la pregunta 4. Igual voy a decir esto, perdón, un minutito, Nazareno, ¿no? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad social? Y acá, bueno, estamos trabajando mucho en este tema por esta gran dificultad. Pero bueno, se dice que, dice, esa la condición de riesgo o indefensión, la susceptibilidad de sufrir algún daño o un perjuicio, y esto puede ser en el hogar, porque es en el hogar o en la comunidad, son vulnerables a los efectos de diversos factores de riesgo. Y claramente esto lo que nos va a traer es una distribución, lo que nos va a generar es una disociada distribución o de distribución desigual de bienes y recursos. Lipina en el 2016, como sabemos, una de las personas que más está trabajando en esta área, dice que es un fenómeno complejo que involucra variables individuales y ambientales en un contexto cultural e históricamente determinado, y que tanto pueden ser factores individuales y factores ambientales. Entonces ahora vamos a la pregunta 4 y a ver qué les parece.
Y a ver, miren lo que es, media tramposo igual, ¿eh? Dice, ¿cuál de los siguientes índices de vulnerabilidad social considera que es el más importante para estudiar su impacto en las funciones cognitivas? Puede ser el índice de pobreza, festejo de cumpleaños del niño, educación de los padres, acceso a la vivienda, nacionalidad de los padres y o juego. ¿Cuál le parece que es el más importante? Es media tramposa, pero bueno, es un poco, más que para responder, es un poco un disparador para todos pensar qué podemos considerar como cuáles son los índices de la vulnerabilidad social. Que esto estamos discutiendo con todas las personas del grupo del Lomacit, ¿no? Que la verdad que se hace muy difícil este punto. Por eso la importancia, como decía anteriormente, de que estemos muchas personas trabajando en un proyecto de investigación. Si no es imposible llevarlo a cabo. Y además la definición. Porque cuando uno tiene que discutir entre nosotros desde el punto de vista teórico, tiene que cuando se sienta uno a trabajar ya desde el punto de vista metodológico, tiene que ya haber tomado las decisiones de cuáles son los más considerados. Bueno, a ver, el índice de pobreza, un 60%, festejo de cumpleaños del niño, educación de los padres, no digo los porcentajes, el festejo de cumpleaños del niño, 0%. Educación de los padres, un 23%, acceso a la vivienda, un 2%, nacionalidad de los padres, un 0%, y juego, un 15%. Bueno, un poco es tramposa porque lo que uno va viendo cuando uno va leyendo y se va, trabajando en el tema, es que en realidad no hay un índice general que están trabajando todas las investigaciones, sino como hay diferentes índices y que eso van a depender de la población que uno estudie. Entonces, una de las trampas es esto, por ejemplo, del cumpleaños del niño, que para algunas poblaciones eso se considera, es decir, hay tal gran variabilidad de índices, de diferentes índices, que van a depender de la población que uno va a estudiar. A partir de eso, uno no puede decir que unos sean peor o mejor, sino que tienen que ser representativos de esa población. Y en investigación es uno de los puntos muy difíciles porque tenemos que definir cuál nos parece, cuál pensamos que para nuestra población es el correspondiente. Cuando uno estamos trabajando en la lectura de esto, en general podemos decir que los índices de vulnerabilidad social se separan en recursos económicos, como acceso a servicios, trabajos de adultos responsables. Fíjense que hoy leí, le puse signos de admiración, por ejemplo, dispositivos electrónicos. Tal vez en algunas poblaciones eso no es un índice de vulnerabilidad social, pero para otras sí. En recursos culturales como la educación de los padres, la nacionalidad de los padres, el acceso a la información mediante diferentes medios, el acceso a internet, a la TV, el acceso a internet, que ahora tenemos tantos problemas con esos famosos 6.500 niños de la capital federal que no reciben internet. La actividad extrahogar, esto es algo también importante, si los niños más allá de lo que hacen en sus casas y sus juegos, otros juegos, y el juego, ¿no? Que esto pueden decir mis compañeros del SAOP. Y también algo importante como recursos simbólicos son los derechos, saber y estar consciente de los derechos y los deberes como ciudadano. Saber acerca de la asistencia, que por ejemplo una asistencia en una guardería o la asistencia a diferentes materiales que las personas necesiten. No vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo la UCA ahora este año, la Universidad Católica Argentina, en el año 2020, dice que por ejemplo también el derecho a la alimentación, al hábitat, a la atención en la salud, al acceso en la educación, a la protección especial frente al trabajo infantil,
Y también es interesante, por ejemplo, Carolina Moser, que ella habla de vulnerabilidad de activos y habla de capital. Y también habla de capital físico, de capital humano, de capital financiero y de capital social. Es decir, como que creemos nosotros como conclusión, o por eso estaba esta pregunta, es que en realidad cada población va a tener índices, y esos índices en investigación, para hacer una unión con investigación, como dije anteriormente, es muy importante considerarlos en el punto de vista para estar más seguros de los datos que uno después va a obtener. Bueno, pasamos a un slide más. Así si te pido que cerrar la pregunta 4. La pregunta 4, así en el otro slide vamos a hablar de la vulnerabilidad también en salud, que como todos sabemos va a haber dificultades para los niños. ¿Podés, Nazareno, sacar la pregunta? Ya dejé de compartir la pregunta 4. Bueno, mira, lo saqué yo. Ah, pero yo no puedo pasar acá. Bueno, y la vulnerabilidad en salud es la presencia de factores de riesgo biológicos que se entienden por riesgos a la mayor probabilidad de padecer en el futuro un daño en la salud. Los más referentes o representativos es los controles obstétricos, la edad gestacional, el peso al nacer y el APGAR, y cómo ha sucedido el parto. Esto es un trabajo que también desde el SAOP hicimos ya hace muchos años. Y bueno, de mi parte, una última pregunta, más que es una de mis áreas, que son las funciones cognitivas. La pregunta 5 es justamente qué nos parece... Eso me fui yo. Puedo dejar de compartir ahora. Así veo más gente. La pregunta 5 es en relación a las cuestiones cognitivas. Miren, dice, ¿cuál de las siguientes funciones cognitivas estar alteradas por índices de vulnerabilidad social? La memoria, las praxias y las noxias, las funciones ejecutivas, el lenguaje, todas son correctas, o A, C y D son correctas. Bueno, también es un poco tramposa y tampoco hay mucho material. Uno sabe que bueno, no voy a dar la respuesta, pero es un poquito tramposa también. Pero claramente hay algunas que sabemos que con la vulnerabilidad social se alteran, claramente. Chan, chan, chan. De paso trabajamos con las acciones cognitivas. Bueno, y alguien que me encantaría que hagan algún comentario acerca de las funciones cognitivas, por ejemplo, la profesora Elba Fernández, acerca de las funciones ejecutivas. Bueno, a ver, miren, la memoria 0%, las praxias y agnosias un 2%, funciones ejecutivas un 6%, lenguaje un 8%, todas son correctas un 46%, A, C y D son correctas un 38%. Sí, también es discutible, porque uno piensa que tal vez las praxias y las noxias no van a estar tan implicadas frente a los niños que tengan vulnerabilidad social. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, porque ya después nos ponemos para hablar acerca de la estadística, de los modelos que elegimos para esto. Elba, acerca de funciones ejecutivas. Sí, hola a todos, buenas tardes. En realidad, a partir de la experiencia que tenemos en el servicio de psicopedagogía, que atendemos muchos niños y familias en estado de vulnerabilidad social, y ahora lo estamos viendo mucho más en pandemia, porque al atender a través de las ventanas del SAOP, que es el Zoom, estamos entrando en las familias, ¿no? Y, por ejemplo, observamos en muchos de los niños en condiciones de vulnerabilidad social, que tienen muchísimas dificultades en el lenguaje,
Y en estas cuestiones de funciones ejecutivas que tienen que ver con la autorregulación, inclusive autorregulación de la conducta, en la organización, en la planificación, pero a mí me parece central el lenguaje que atraviesa todas las funciones cognitivas. Observamos que a lo mejor hay niños que tienen alguna dificultad, hay muchos niñitos de familias, por ejemplo, bolivianas o paraguayas que por ejemplo, estamos atendiendo a algún niñito que su mamá habla en quechua, y hace poco está aprendiendo a hablar en castellano. Entonces, igual viven en vulnerabilidad social, pero ese niñito escuchó todo el tiempo, vos Sandra, que trabajás mucho con el lenguaje, hablar en quechua. Sin embargo, para pensar en el psiquismo significante acá, dada la situación de su mamá que desea aprender ella con su hijo, ese niño está evolucionando, pero de todos modos evoluciona a favor, pero no está en las mismas condiciones. Hay un solo teléfono, condiciones me refiero a la equidad que tendrían que tener todos estos niños, hay un solo teléfono en toda la familia, a veces no hay datos como para poder trabajar, y en realidad se observa, sobre todo lo que nosotros estamos observando, dificultades en el lenguaje que atraviesan todo lo demás, ¿no? Las demás áreas. Así que, bueno, influye en su automonitoreo, en la organización, en la planificación. Yo creo bueno, que me parece que es fundamental que podamos investigar y atender todas estas cuestiones, ¿no? Bien, acá en el chat nos habla Natalia Sosa y dice, totalmente ve un índice demasiado importante en vulnerabilidad de pobreza, trabajo en dirección de niñez de Mar del Plata en un servicio local. Si querés comentarnos algo, Natalia. Y también Jessica nos cuenta así que hoy se dieron los nuevos índices de pobreza que son del 40.9%. Terrible. Ahora, yo quiero decir una cosa, ¿puedo, chiquitita? Sí, claro. Que vemos muchos niñitos en condiciones de pobreza. Pero eso no es el índice, digamos, hay niñitos en condiciones de pobreza, pero hay familias que tienen un interés muy especial porque su hijo aprenda, y eso es fundamental. Yo creo que también hay en esto, Claro, individual. la educación de los padres, yo no me refiero si el padre es universitario o el padre, sino la educación en el sentido de el objetivo puesto en el aprendizaje, en el querer aprender, el deseo de aprender, ¿no? Pero bueno, hay muchas variables, por eso habría que seguir conversando largo rato. Ahí por ahí la veo a Natalia Sosa. Hacenos algún comentario, Natalia. Bienvenida. Estás muteada, Natalia. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hola. Sí, el comentario en cuanto al mensaje es que sí, el índice de pobreza se ve y se ve la vulnerabilidad social en calle, la situación de pobreza en niños y niñas adolescentes cada vez es más importante. O sea, para el acceso al estudio, a la psicopedagogía, a la salud, a la psicología, a todo. Bueno, ahora en pandemia está súper complicado. ¿Y vos sos psicopedagoga y trabajás en Mar del Plata? No, yo soy operadora socioterapéutica en adicciones, sí, Mar del Plata. Ajá. Trabajaba en La Plata también. Ah, mira. En la vida de niñez. Vivo en Mar del Plata ahora y bueno. Bienvenida a nuestra universidad. Y estudié en la UNS. Bueno. También. Ah, mira. Bueno, cuando vivía en La Plata, gracias. Bueno, entonces la idea es que, bueno, nos pasa todo esto, ese 40.9%, pero bueno, tenemos que seguir haciendo investigación y como estamos diciendo, hay muchísimas variables, lo que leemos y también lo que decimos, y seguramente muchos de ustedes deben pensar esta cantidad de variables, pero para eso en la investigación necesitamos rigurosos metodológicos. Pueden haber diferentes métodos, pero bueno,
Fernando nos puede contar de un método que puede tener la posibilidad justamente de considerar o de controlar las variables. Así que le damos la palabra a Fernando. Ahí está. Bueno, después de ver un índice de pobreza del 40 y pico %, resulta muy vano hablar de metodología de investigación. Pero bueno, es así la cosa. Con respecto a la metodología, cuando ocurren fenómenos como estos, que son tan complejos, con tantas variables, y con variables que no inciden todas sobre una variable final, sino que hay variables que inciden en otras que a su vez inciden sobre la variable final. Y hay variables que inciden en una variable y esa variable incide de vuelta en la misma variable. Entonces, para estos fenómenos más parecidos a la vida real, se creó un sistema que se llama modelos de ecuaciones estructurales. Vieron que normalmente la metodología de investigación tiene un método que se llama regresión, que puede ser regresión lineal o regresión logística, en la cual todas las variables van hacia una variable final. Por ejemplo, yo pongo todas las variables que me interesa estudiar y veo cómo impactan en el éxito educativo del chico, por ejemplo, en pasar de grado o cómo le van las materias o lo que fuera. Están todas las variables actuando sobre una misma. Eso es la investigación más clásica. Yo les hablo solamente de metodología matemática, nada más que eso. Actualmente existe este modelo de ecuaciones estructurales que permite una cosa mucho más flexible, donde muchas variables inciden sobre otras, estas sobre otras, alguna de estas vuelve a incidir sobre las primeras. Hay variables que son solo variables, por ejemplo, yo digo la edad es una variable, pero también hay variables que son un factor. Por ejemplo, si yo digo por ejemplo, vulnerabilidad social, puede tener muchas variables que conforman ese factor. Por ejemplo, educación de los padres, por ejemplo, ingreso per cápita, por ejemplo, bueno, etcétera, etcétera, tipo de vivienda. Entonces, todas esas variables conforman un factor. Y luego, ese factor actúa como variable. Esto también es una cosa importante que agrega esta metodología. Yo, como síntesis, creo que una de las cosas más importantes para este tipo de trabajo es, primero, que se puede estudiar como variables solas o como factores. Cada factor incluye 3 o 4 variables. Pero además, fundamentalmente, se puede estudiar cómo actúan unas variables sobre otras y estas sobre otras. Entonces, tienen como una acción mediatizada. Las variables A, B y C actúan sobre las variables D, E, F, que actúan sobre las variables G, H, por ejemplo. Eso antes no estaba en la metodología matemática que se conocía como regresión. Bueno, eso es un breve resumen. Parece que comparto otra vez la pantalla y cuando puse los objetivos, espérame, por favor. Cuando recurren. Oh, no. Cuando hablamos de los objetivos, para tal vez como hacer un ejemplo con estos datos nuestros, cuando por ejemplo hacemos así, evaluar la influencia de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje sobre los aprendizajes, mediatizadas o no por la vulnerabilidad social y de salud. Creo que es un poco lo que dijiste recién. Exacto.
Yo, por ejemplo, me siento más fácil explicando la segunda. A ver, la La leo. vulnerabilidad social y de salud. Esto, por ejemplo, podría ser un factor que tenga varias variables adentro, actuando sobre los aprendizajes, pero no directamente, sino a través de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje. O sea, vamos a tener un modelo en donde va a estar la vulnerabilidad social actuando sobre la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje, y estos tres actuando sobre los aprendizajes. Y el aprendizaje puede ser un factor, no solamente una variable. Entonces tendríamos un modelo que parte de vulnerabilidad social y de salud, actuando sobre memoria de trabajo, sobre funciones ejecutivas y sobre el lenguaje, y estas tres independientemente actuando sobre los aprendizajes. Está bien. Bueno, yo lo entiendo, pero... Y la tercera, estudiar la influencia de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la vulnerabilidad social y de salud sobre los aprendizajes, sería un poco todas contra, digamos, cómo impactan sobre el aprendizaje. Claro, la tercera sería, por ejemplo, lo que sí puede hacer la regresión logística, que era el método que se usaba o se sigue usando. Es decir, acá en la opción 3 tenemos 4 variables: memoria de trabajo, funciones ejecutivas, lenguaje y vulnerabilidad social y de salud, actuando las 4 sobre los aprendizajes. Supongamos que los aprendizajes sea una variable. Entonces ahí nosotros tendríamos cómo incide cada una de ellas sobre la variable aprendizaje. Eso sería más clásico, eso es más fácil. Bien. A mí lo que me parece muy interesante esto que vos planteás, el tema del factor, porque frente a lo que uno siempre ve de que hay tantos índices, como uno los puede unir, todas esas variables, hacer un factor. Sí. Yo voy a hacer la primera pregunta, Fernando, pero cuando ponemos todos esos índices, ¿no? Que puede ser desde el festejo del cumpleaños al internet, a la nacionalidad de los padres, a la educación, etcétera. Van todos juntos. Esos que van todos juntos, ¿necesitan ser todos, que sean todos, digamos, impacten de manera similar? Porque, qué sé yo podría decir que justamente el festejo de años puede impactar muy poquito y sin embargo, no sé, la falta, digamos, la alimentación va a impactar mucho. Digamos, ¿cómo uno eso lo puede estudiar o cómo uno lo puede analizar? Claro, uno en ese caso toma todas esas variables y ve si realmente funcionan en un factor. Es decir, si hay alguna que tiene muy poco que ver, ponele que el festejo del cumpleaños tuviera poco que ver. Entonces, esa variable va a influir muy poco sobre el factor y entonces es mejor sacarla. Porque si no, estamos conformando un factor en donde hay mucha variabilidad de esa variable festejo del cumpleaños que se debe a otra cosa y no al factor en sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Mis compañeros. Una preguntita, si no entendí mal, las variables pueden ser factores y los factores también pueden ser variables, entonces, de acuerdo a cómo planteemos los objetivos. Claro, por ejemplo, en un modelo vos podés tener, suponete, 4 variables que conformen un factor. Sí. Y ese factor actuando como una variable sobre otra variable. Entiendo. De otro factor. Sí. Gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que había puesto dibujitos de... Ah, no, después lo saqué. ¿Alguna otra pregunta?
A ver en el chat. ¿Por qué no puedo ver el chat? A ver, ahí hay uno. Chat. No puedo ver yo el chat, pero chat. No. Yo tengo un comentario, pero bueno, por ahí esto es, digamos, lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y reflexionando puertas adentro de nuestra investigación, digamos, al tener en cuenta la perspectiva de Lipina con respecto a la definición de pobreza, que fue variando según los paradigmas, Lipina lo que plantea es que también tenemos que sumar la autopercepción, la autoteorización, por ahí no lo dicen en estos términos, ¿no? Pero también se tiene que sumar la variable, por ahí no lo estoy diciendo en términos exactos, ¿no? Pero hay que sumar la perspectiva o la percepción que tienen los sujetos acerca de cómo vivencian la pobreza, ¿sí? Entonces, claro, a mí me cuesta pensar, ¿sí? Cómo, digamos, cómo esa percepción o esa autoteorización la puedo medir. Y además tiene que ver con una cuestión más de, a mí, o sea, mi modo de laburo se me dificulta pensar en cuantificar algo del orden de lo subjetivo. Pero esto ya es como un tema, no sé, a pensarlo, a debatirlo y demás. Digo, tomo la perspectiva de Lipina, que me dice, no, vos tenés que ampliar y seguir sumando variables para definir pobreza, ¿sí? Y una de esas variables o elementos es lo que le pasa al sujeto con esa condición. ¿Cómo mido eso? Que es parte de las funciones ejecutivas, la autopercepción, automonitoreo. Lo pensamos como automonitoreo, pero digo, también es que podamos definir nosotros esto. ¿Cómo podemos medir esto que le pasa al sujeto con lo que vive? Lo que pasa es que en general eso son escalas escalas perceptivas y que se relacionan mucho con la calidad de vida, y lo que se plantea en calidad de vida es los valores que uno tiene. Es decir, no es lo mismo la calidad de vida que va a tener un niño que está viviendo en este 40% a nosotros que tenemos una casa calentita, pero sin embargo, no sé, en estos meses de cuarentena, no sé, no podemos ir al cine. Digo, los valores de percepción van a cambiar de acuerdo a nuestros propios valores. Según la muestra que elijamos, quizá también. Claro, lo que uno siempre lee en este tipo de en las investigaciones, que todo lo que sea de autopercepción, justamente por eso se les llaman investigaciones blandas, porque en realidad no tienen tanto peso. No es como, qué sé yo, uno mide la presión arterial, y es la presión arterial, nadie lo va a discutir. En cambio, la percepción, o por esto del festejo del cumpleaños, eso va a depender de los valores de esa región, de esa población, etc. Me parece que, no sé qué opina Fernando, pero cuando son escalas así de autopercepción, que además es muy difícil que eso lo pueda percibir un niño. Me parece que son más escalas que puede tomar un adulto, un adolescente, pero un niño es difícil pensarlo. Bueno, también uno tiene que pensar que cuando hace investigación hay limitaciones, y es así, porque uno más allá, bueno, existen las limitaciones, lo que sí nos tiene, ojalá, digamos, porque uno dice, bueno, investigamos, ¿para qué investigamos? Justamente es para ver si tratamos de ver qué variables o factores están incidiendo, y ojalá uno podría trabajar sobre esas variables o factores. Difícil, ¿no? En nuestra Argentina, pero bueno, esa sería como la gran finalidad. No sé qué opinás, Fernando, de escalas así de tipo percepción. Bueno, toda escala puede hacerse y puede cuantificarse. Por supuesto va a ser mucho más limitada la cuantificación que lo que vos decías de tomar la presión, pero todo es cuantificable con sus límites. Esta sería la presión subjetiva.
Claro, claro. Yo quiero contar que cuando, por ejemplo, uno se pone a trabajar con Fernando, le dice, no, porque tomamos la escala tal, y entonces pregunta, ¿pero cuántos resultados tiene? 10. Mira con una cara como diciendo, no, no se puede. Lo difícil, ¿no? Esto de la cuantificación. Cuantificar, claro. Es muy difícil, pero bueno. Acá hay un comentario A ver. en el chat de Eugenia Toledo que dice que le parece interesante pensar en el concepto de vulnerabilidad, pensando en la exposición de situación de riesgo más allá de las condiciones de pobreza. Ella trabaja en un hospital, dijo antes, creo que es en el Tobar García, y ve situaciones de riesgo más allá de las condiciones de pobreza. Claro. Como otra variable, ¿no? La situación de riesgo de los niños. Sí, perdón. No, lo que pasa es que, bueno, obviamente esto es una investigación que está acotada ustedes a un contexto, a una comunidad. Por ello también pensaba, dentro de los factores ambientales, de los cuales ustedes mencionaron, el tema de la violencia. Sobre todo porque, bueno, también he leído algunas investigaciones en relación a eso y cómo también afecta a las mismas funciones, ¿no? Y bueno, y en relación a los aprendizajes también, ¿no? Como atraviesa también, digo, o sea, obviamente me parece que la pobreza económica, digo, de material, influye muchísimo, las condiciones de la alimentación, incluso la dinámica familiar, los vínculos, afecta muchísimas cosas, pero bueno, también pensando en otras investigaciones que he leído, el tema de la violencia, cómo también afecta a las mismas funciones que influyen obviamente en el aprendizaje. Por eso hice el comentario, por ahí quedó como muy, muy acotado. No, pero está interesante, escribí, es digo. una variable o un factor más, ¿no? Que por ahí no lo pensamos. Sí, que por ahí, digo, en una investigación como la que ustedes están llevando a cabo, a veces digo, cuánto también a las familias les cuesta por ahí poder, digamos, reconocer estas situaciones, que me parece que también tienen influencia. Por lo menos por las investigaciones que he leído en relación a la violencia. Donde trabajo, obviamente, las situaciones son de arrasamiento total, ¿no? Pero bueno, las cuestiones vinculares y todo eso también como he leído que influyen muchísimo. Y bueno, me parecía como algo que además ahora en este momento realmente el tema de la violencia intrafamiliar, intersubjetiva, está como en un momento bastante complejo. Que claro, se puede controlar menos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, como un comentario también es como las funciones cognitivas de los niños se alteran por muchas variables, factores, claro. Muchas variables, claramente. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Que yo no puedo ver si hay mano. En el chat no hay. Entonces le pregunto a Fernando. Fernando, ¿y esto de las ecuaciones estructurales se trabaja mucho con esta metodología? ¿Poco? ¿Si se trabaja solo en otros países? Y acá se trabaja poco. Ajá. En Europa se trabaja bastante. Sobre todo, por ejemplo, en psicología se trabaja mucho. En administración de empresas se trabaja mucho. En medicina se está comenzando. Pero en psicología, por ejemplo, es casi necesario porque no tenés... te ofrece muchas más posibilidades. Lo mismo en administración de empresas. Pero todavía acá falta bastante para que se implemente más. Porque además hay, digamos, por ejemplo, en la formación de los actuarios, de los estadistólogos, así, es algo que vos lo estudiaste por tu cuenta, diríamos, o está en los programas de formación de la agencia estadística.
No, en general no está, no. Es algo nuevo, como todas las cosas nuevas tienen muchos años, ¿no? O sea, nosotros llamamos algo nuevo, algo que por ahí se creó en, no sé, en 1995, pero es nuevo porque si bien se creó teóricamente hace muchos años, llega a los programas estadísticos, llega, por ejemplo, en 1985. O sea, y a la investigación práctica llega en el... Ahí no te escuché, perdón. Investigación práctica. No, que viste que uno dice una cosa nueva, pero en realidad tiene sus años. Lo que pasa que, primero, para que el sistema estadístico llegue a los programas estadísticos, que es necesario, porque si no, tenés como 10 o 20 años de diferencia. Y para que una vez que llega a los programas estadísticos, llegue a la práctica de investigación, tenés otros 20 años. Ah, no sabía que eran tantos años, mirá. Y sí, esto recién, por ejemplo, en el año 85 ya había un programa que lo hacía, el primer programa, que lo hacía de una manera muy simple, pero lo hacía. Hoy en día tenés 3 o 4 programas que lo hacen muy bien. Claro, un poco para comentar cuando son los programas, es cuando uno tiene, aquí los programas para hacer algún comentario, digamos, porque uno tiene los programas SPSS, programa, ¿cómo se llama? Litus, que bueno, uno ahí Claro, pone... programas como el SPSS lo hace si vos le agregás un módulo. Pero no es de los mejores, pero lo hace. Y la idea es que los... Hay otros programas que son mejores para esto. Claro, no, la idea de programas es que, bueno, existen programas que donde uno puede ingresar todos los datos que uno obtiene de estas, no sé, de los test cognitivos, o de, como deseamos hablar, de las escalas de autopercepción, o estos índices de vulnerabilidad, los incorpora todo en estas bases, serían de datos, y con el programa uno puede hacer estos análisis, que eso es parte necesaria de... Claro, era un poco para comentarlo. Es parte de lo que es Uno normalmente carga todos los datos en un Excel de todas las variables, luego del Excel lo pasa a uno de estos programas y con estos programas hace esos modelos. Fernando, y vos en medicina que estás en el hospital italiano, por ejemplo, ¿qué investigaciones han hecho con estas ecuaciones estructurales? Y como te digo, es algo más o menos nuevo. Por ejemplo, estudiamos los motivos que la población del hospital italiano tiene para consultar, por ejemplo, con esta metodología. Pero no el motivo que te dice el paciente, sino el motivo interno, ¿no?, que lo lleva. Ah, que sea eso, la hipertensión, la tos, No, pero más interno, por ejemplo, la problemática familiar, la falta de redes de amigos, o sea, el motivo más profundo que lo lleva a la consulta. Ah, mira. Eso se puede estudiar con estas cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de la vulnerabilidad y las ecuaciones estructurales y la investigación? En el chat no veo. Yo lo que creo que sería un buen ejercicio sería que piensen, por ejemplo, en el segundo objetivo específico que dice acá, ¿no? ¿Cómo investigarían esto? ¿Cómo investigarían la influencia? Ahí me lo sacaste. Espera que lo pongo yo acá, perdón. Como un ejercicio, ¿no? ¿Cómo investigarían la influencia de la vulnerabilidad social y de salud sobre los aprendizajes mediatizados por la memoria del trabajo, las funciones ejecutivas y el lenguaje?
¿qué método se les ocurre que puede utilizarse para esto? Porque es realmente complejo. Y acá es cuando frente a esto creo que no queda otra alternativa que los modelos de ecuaciones estructurales. No. Nos lo vendiste. Bueno, todavía no, porque no te están haciendo preguntas. En cambio, para el tercer objetivo específico, alcanzaría con una regresión logística, por ejemplo. Porque son 4 variables actuando sobre una quinta. Claro. Nada más. ¿Cómo impactan? Que eso también con los... Pero eso sí, por ejemplo, con el programa de SPSS, así se puede hacer, con programas más simples. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ver, por ejemplo, yo les decía recién, ustedes tienen 4 variables que actúan sobre una quinta última. Ahora, ustedes tienen que estar de acuerdo en que la vulnerabilidad social y de salud se capture por una sola variable, lo cual desde el punto de vista teórico es complicado, porque una sola variable te puede agarrar toda la vulnerabilidad social y de salud. Entonces ahí entra otro problema, que una variable como esa en realidad tiene que estar conformada por un factor, y que ese factor esté definido por varias variables. Y ahí volvemos al tema de que eso lo podemos hacer con los modelos de ecuaciones estructurales. Porque si no, no podemos tener un factor que actúe sobre una variable. Claro, la idea, por ejemplo, no sé, en caso hipotético, juntar esto, no sé, la nacionalidad de los padres, la educación de los padres, la red social, o bueno, por ejemplo, vieron cuando ponen violencia, digamos, como juntar todas estas variables en un factor, y ese factor cómo va a impactar en los aprendizajes. Claro. Bueno, espero que hayan... Nada, me parece que este es un tema como difícil de uno escucharlo por primera vez, pero bueno, así son los aprendizajes, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Así vamos terminando. ¿Algún comentario de mis compañeros? Si querés, Sandra, podés dejar de compartir, así los ves a todos mientras hacen las consultas. Ah, dale. Sí. Es que tengo como un lío acá. Acá. Y mientras, les cuento que en el chat ya dejamos el link para la inscripción para pedir los certificados. Y ya que muchos de los que están acá estuvieron el lunes, les cuento que directamente pidan a la secretaría por mail, ya que el lunes no pusimos el link para pedir el certificado. Ahí va. Bueno, yo antes de terminar le quiero hacer una pregunta a Fernando, que ya le había dicho que se le iba a preguntar. Fernando, con el grupo del Hospital Italiano, estuvieron haciendo un trabajo acerca del hambre. Y bueno, a mí cuando me lo contaste me pareció interesante. Había una propuesta de tratar de hacerlo acá en la universidad, pero bueno, apareció todo esto y fue imposible. Pero si nos podés comentar algunas palabras. Bueno, no tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Es un cuestionario que trata de medir la inseguridad alimentaria. Lo que en forma simple decimos hambre, pero en términos así de metodológicos se habla de inseguridad alimentaria. Y entonces la FAO, que no les puedo decir qué significa la FAO, pero es algo así como... es una entidad mundial sobre alimentación y forma de producción de alimentos. No me acuerdo exactamente. Se llama FAO, es un organismo internacional. Entonces, la FAO creó una escala. Es una escala muy sencilla de 8 preguntas. Y que la validó en todo el mundo, y que la estandariza en todo el mundo, de una manera tal que se pueden comparar los resultados en todo el mundo. Usan una metodología que es muy complicada, pero
se puede hacer. Y bueno, la hicimos en un barrio del Bajo Boulogne. Y bueno, el trabajo ya está terminado, ya lo mandamos para publicar, todavía no está publicado. Se usa un modelo que se llama modelo Rush, que es, como les decía, bastante complicado, tuvimos que aprender a hacerlo, pero de esa manera tuvimos la ventaja de vamos a poder comparar los resultados con el resto del mundo. Claro. Bueno, y eso ya, como les digo, ya está enviado a la revista y está en proceso de publicación. Bueno, esto es importante, lo voy a decir, ¿no? Las comparaciones con todo el mundo es tener en todos los test, por ejemplo, especialmente los cognitivos, por supuesto en otros, siempre tener baremos y normatizaciones de nuestra propia población, que eso es una gran falencia que tiene la Argentina. Sí. Porque a veces trabajamos con valores normativos de, qué sé yo, de España o del sur de los Estados Unidos con hispanohablantes. Ese es la verdad que es un gran problema en estadística. Pero bueno, desafortunadamente son trabajos muy complejos. Ahí Ailín Simaes pregunta, ¿qué cuestionarios recomiendan para evaluar los diferentes indicadores de vulnerabilidad social? ¡Wow! ¡Qué pregunta! La becaria Cintia Vilardi podría contestar, que la veo por ahí. ¿Querés hacer algún comentario, Cintia? Acá estoy. Bueno. Sí, no, pero lo estamos construyendo todavía. En realidad no hay un lugar donde ir precisamente a fijarse. Yo sí, ya que me hiciste hablar, mucho de lo que leí, lo que leímos con Rosario, la otra chica que labura conmigo, es que hay que diferenciar pobreza de vulnerabilidad social. No es un sinónimo. Por eso, y esto nos hace pensar, porque nosotras enseguida caíamos en todo lo que tenía que ver con lo económico, con la vivienda, y cuando empezamos a escarbar un poquito, no son sinónimos. Entonces yo esto pensaba cuando hiciste la pregunta y salía el índice de pobreza con un porcentaje muy alto. Yo fui una de las que no voté eso, pero digo, esto es para pensar, ¿no? Porque uno como que entrelaza que es lo mismo y no lo es. Y bueno, ahí tenemos que seguir pensando, pero no es fácil, no hay un cuestionario, estamos leyendo un montón, trabajando con Sandra y Oscar y es difícil. Es difícil. Y lo que nos pasó es que el IPINA, que lo nombraba Sabri, se atiene mucho a todo lo que tiene que ver con lo neurológico, con cuestiones más de salud justamente, y ahí son también dos variables diferentes. Una es vulnerabilidad social y otra sería con lo que tiene que ver plenamente con salud. Entonces, ahí también nos encontramos con algunos obstáculos. Sí, después también, bueno, todo el grupo, ¿no? Sabrina también está leyendo hace mucho acerca de esto. En otros países, especialmente en Estados Unidos, se utiliza mucho el índice de nivel socioeconómico, que generalmente se realiza que las personas contestan la cantidad de dinero, por ejemplo, que contestan por año. En la Argentina y en América Latina no es un índice confiable por las grandes dificultades que tenemos, laborales, etcétera, porque además no... bueno, justamente por el tema de que uno no puede decir gano tanto por año, por la inestabilidad laboral que sufren que sufrimos, ¿verdad? Pero bueno, que sufren las personas de vulnerabilidad, y además porque no es un dato que uno lo dé. Es decir, lo que se plantea en nivel socioeconómico actualmente en la Argentina es especialmente por la educación y la ocupación de las personas. Entonces, es muy difícil encontrar un cuestionario o un índice que nos marque la vulnerabilidad. Y por eso justamente la pregunta, cuando yo dije que era tramposa, es por esto, porque en realidad lo que uno tiene que intentar, como también decía Fernando, lo diferente desde el punto de vista teórico, es encontrar las variables de la población que uno estudia, que nos puedan dar cuenta de la investigación, de los resultados de la investigación. Acá Marcela dice, me pareció muy interesante para replantear las observaciones e intervenciones, teniendo en cuenta las variables. Sí, yo creo que
Ojalá siempre pensemos que la investigación en nuestras áreas sean para mejorar la clínica. Ojalá, siempre que lo podamos transferir, como se dice, transferir los resultados. Bueno, en eso uno trata de estar. Hay una pregunta que me parece interesante hacer a mí por lo que estuve viendo en los años que llevo trabajado en las escuelas también. Es pensar, como una de las preguntas a la familia, si el niño come o no en la escuela, los niños en condiciones de vulnerabilidad social. Hubo épocas que nos dimos cuenta que los niños dejaron de comer en la escuela y otras épocas que necesitan comer en la escuela y llevarse comida a la casa, en cuanto a la vulnerabilidad y a la alimentación, ¿no? Como digo, como para hacerlo en la... ¿Viste como esa que decís festejan o no el cumpleaños? Eso fue notable, en el SAOP lo notamos. En estos últimos años los niños volvieron a comer en la escuela. Bueno, eso podría ser un índice, ¿no, Fernando? Si uno lo ve en nuestro grupo de niños. Obvio. Es interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Natalia Lozano, que anda por ahí, algún comentario de salud, que ella trabaja en un hospital, que nos puede hacer un comentario seguramente de vulnerabilidad en salud. Hola, ¿qué tal? No, yo pensaba que con todo este análisis, lo importante que es para poder despejarlos, porque la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad en salud se cruzan en realidad en muchos puntos, no están muy entrelazadas, por lo menos en el hospital lo vemos que hay como una influencia de uno sobre la otra, la verdad es que eso se ve. Y lo importante de esto es poder empezar a despejarlo un poco. La verdad es que nada de eso, me quedo pensando en cosas. Sí, sí. Bueno, para eso es la investigación, para seguir pensando. Sí, sí. De eso se trata. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? Si no damos por cerrado, nos vamos yendo y a seguir trabajando. Bueno, vuelvo a decir, agradezco a Fernando que se ha sumado acá a nuestra área, y también a la Secretaría, y también destacar que la facultad nos ha brindado la aprobación del LOMACIT y también de becarios. La verdad que eso es muy importante para la facultad, tener becarios que, se hace toda la línea de investigación. Eso es muy importante, ¿sí? ¿No? Las grandes áreas que uno tiene que tener, que es la clínica, la docencia y también la investigación. Bueno, gracias Fernando, muchas gracias a todos. Por supuesto estamos todos comunicados en la universidad, así que seguiremos comunicados. Y que gracias Sandra, gracias Fernando, gracias por convocarnos. Gracias. Saludos a todos. Bueno, cuidémonos mucho todos. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Nazaret. Hasta luego. Gracias, hasta luego.